Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí en esta mesa con estas amabilísimas 4 mujeres. Yo me siento muy honrado de acompañarlas y, por supuesto, de discutir con ellas un tema tan difícil como es las fronteras del género literario, las fronteras de la novela negra. Bueno, ante todo debo decirles que estoy muy contento de estar en esta ciudad. Para mí Gijón es más que una ciudad, es un símbolo del encuentro de muchas culturas, de muchas personas, y en esta oportunidad he tenido la felicidad de encontrar a estas 4 chicas que me han dado la mejor impresión. Me he sentido muy acogido con ellas y bueno, alguna la conocía de antes, pero de verdad que ha sido entrañable este encuentro. Igualmente para mí es muy grato estar aquí, gracias a la invitación de Ángel, que me ha hecho sentir también desde que me conoció como una persona cercana a Gijón. Y es que en efecto me siento muy identificado con esta ciudad, porque esta ciudad, como he dicho, simboliza muchísimas cosas, pero ante todo simboliza opciones políticas, que es la línea que quisiera que tomáramos en este diálogo. Bueno, para mí es muy interesante que nuestras invitadas, Marta Sanz, Elia Barceló, Claudia Piñeiro y Berna González Harbour, sean de tan diferentes contextos. Y lo digo porque Marta Sanz viene de Madrid, Elia Barceló es de Alicante, es de Etna, ciudad en donde gratamente vivo ahora. Claudia Piñeiro es de mi continente, de América Latina, es de Buenos Aires, y Berna es de Santander, que es muy cerca aquí a Gijón y que también es una ciudad preciosa que me ha dado lo mejor, que la he conocido y me ha dejado la mejor impresión. Esta diversidad de representaciones, digamos, geográficas, también se suma a la diversidad de perfiles profesionales. Para mí ha sido muy importante reconocer que, por ejemplo, Marta es filóloga como yo, Elia Barceló también es filóloga, Claudia Piñeiro es contadora, cosa que es pues conforma un perfil muy singular, y Berna es periodista. Creo que eso tiene una impronta en la escritura de las 4, creo que eso deja sus señales que son muy importantes a la hora de establecer la importancia de las fronteras de la novela negra. Y otra cosa que quiero subrayar es que estas 4 mujeres han obtenido los premios más deseables para todos los escritores y sobre todo el premio Dashiell Hammett. Creo que novelas como Pequeñas Mujeres, que fue también nominada, es tan importante como La Noche de Plata, de la cual ya se ha hablado, como Catedrales, que hoy tuvo el máximo premio, y también del Sueño de la Razón o del Pozo. Para mí estas novelas han sido muy importantes, no solamente porque revelan todo un mundo de ficción, sino porque ponen en tela de juicio la identidad de un género que todo el mundo conoce actualmente como novela negra. En realidad de eso creo que se trata esta conversación. Creo que el género novela negra se ha quedado corto para lo que ustedes hacen, para lo que ustedes 4 hacen, porque así, abuelo de pájaro, podemos decir que estas grandes escritoras tocan diferentes subgéneros u otras formas de entender la novela negra. Yo soy muy reacio a hablar de novela negra, pienso que el género ya rebasó esa nominación. Podemos hablar de novela híbrida, podemos hablar de novela policial también, pero en su origen se habló de detectivesca y después de policíaca, y cada vez tiene más vínculos con la novela histórica y con las novelas de otra índole, como las novelas de ciencia ficción e incluso con las novelas de terror o las novelas góticas. Yo quisiera, en primer lugar, preguntarles acerca de eso. ¿Cuál es? Y esto es muy intuitivo, creo que no es muy fácil discernirlo de forma racional. ¿Cuál creen ustedes que es la frontera cuando hablamos de novela negra? ¿Hasta dónde llegamos cuando escribimos una novela negra? Una pregunta facilita, ¿no? Es muy fácil. ¿Y quién? Bueno, yo le daría en primer lugar la palabra a nuestra ganadora de hoy, Claudia. Gracias.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la compañía. Salieron perdiendo porque estoy muy cansada y seguro que cualquiera de ellas hubiera respondido mejor, pero voy a intentar. A mí la palabra frontera no me gusta, en el sentido de que no me gusta ni para la literatura ni para muchas cosas, ¿no? Pero quiero decir, uno escribe una novela, sigue a los personajes, busca las palabras adecuadas para lo que quiere contar, y en el caso de la novela negra hay un crimen o una muerte, un suspenso, un enigma, una búsqueda de la verdad, y entonces estamos dentro de la novela negra, pero poner fronteras o ponerle límites a esa escritura me parece que atentaría contra la literatura. O sea, los límites no los tenemos que poner nosotros. En todo caso, si nos vamos de esos límites y escribimos algo que alguien cree que no es novela negra, bueno, no será novela negra, pero a mí me parece todo lo contrario, que es interesante forzar esas fronteras, esos límites, y incluir dentro del género cosas que a lo mejor, digamos, si uno lo mira de una manera muy estricta, muy como novela de enigma, novela muy centrada solamente en el crimen, no entraría, y eso hizo que pasaran por este festival y ganaran premios novelas que están, me parece a mí, forzando los límites, no solamente en esta edición, sino en muchas ediciones anteriores. Así que me parece que nosotros como escritores estamos para forzar los límites y las fronteras, empujarlas lo máximo posible, y veremos si los lectores después nos siguen con ese trabajo o no. Bernarda. Bueno, pues para mí también es un honor compartir mesa con estas grandísimas escritoras, y qué felicidad que seamos tantas mujeres, ¿no? Es una felicidad. Bueno, estoy de acuerdo con Claudia y ¿qué define? O sea, la pregunta era ¿qué define la novela negra, más o menos? Las fronteras. Bueno, yo creo que, o sea, siempre he creído que la novela negra es un pulso, presenta un pulso entre algún tipo de abuso y abusador y algún tipo de abusado, en un montón de términos distintos, ¿no? Es decir, puede ser en pederastia, en represión, en violencia física, en explotación, trata, en cualquier tipo de abuso, algo laboral, el acoso. En el caso del libro de Claudia, por ejemplo, estamos hablando bueno, no sé si decir, sí, se sabe perfectamente, o sea, de una chica y de una temática que afecta a las mujeres y a mujeres concretamente que se ven obligadas a abortar, ¿no? En el caso de Marta viajamos a las fosas de la guerra civil y, por tanto, claro que hay un abuso, un abusador y un abusado. Alguien ha quitado la vida de otros, no solo le ha quitado la vida, sino que los ha sepultado en un agujero sin la dignidad de un hombre y de un enterramiento, ¿no? O en el caso de Elia, también estamos hablando de un ser perverso que también decide sobre la vida de los demás, ¿no? Entonces, para mí esa es la única frontera, ese es el terreno de juego. O sea, igual que si decimos, ¿a qué jugamos? ¿Al baloncesto, al fútbol? Pues si jugamos al fútbol hay que tener unos hierros así, y si jugamos al baloncesto, pues un aro ahí, ¿no? Con ciertas medidas, e incluso sin medidas, porque nos podríamos poner a jugar al fútbol, oye, pon esa mochila ahí, la otra, y eso es la portería, y eso es la literatura. Es decir, campo de juego, vale, hay 2 porterías o 2 canastas, pero ni siquiera las medidas las necesitamos respetar. La novela negra es eso, no hay canasta, no hay portería, hay un abusador, un abusado, de cualquier tipo de crimen o violencia, etc. Y a partir de ahí a jugar. Y a partir de ahí llega lo divertido, lo enriquecedor de escribir y lo enriquecedor de leer. Punto. Yo no le encuentro más límites, ¿no? Elia. ¿Yo? Bien. Elia. Sí, soy yo. Sí, me parece muy bien lo que has dicho. En la base sí es siempre alguien que hace violencia sobre alguien. Pero yo pienso que a lo que deberíamos empezar a acostumbrarnos es a quitarnos de encima esa maldita manía de poner fronteras y etiquetas. O sea, en el mundo sobran fronteras. Siempre estamos acotando terrenos y lo que hay que hacer es abrir, ampliar.
si una novela es buena y una novela te dice algo sobre la condición humana, sobre ti, sobre el mal, sobre el bien, sobre conflictos morales, vale así. O sea, da igual que sea detectivesca o criminal o negra o social, da lo mismo. Es una buena novela que te permite reflexionar, tomar posición y crecer. Y además, en una de las primeras mesas, yo llegué creo que el miércoles, donde estabas tú también, Claudia, ¿te acuerdas? Con Paco, se hablaba de que, digamos, el futuro de la novela negra, lo ideal sería la innovación constante, ofrecer lo imprevisible, sorprender al lector, que no siempre sea lo mismo, manteniendo ciertos elementos, muy poquitos, quizá lo que has dicho tú y ya está, pero ampliar fronteras, borrar fronteras. Eso es como lo veo yo. Marta. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo voy a ser redundante. Qué contenta estoy de estar aquí en Gijón con estas amigas tan maravillosas y tan buenas escritoras y reencontrándome con Gustavo Forero, que fue un descubrimiento para mí en la Casa de América de Madrid y en Medellín. A mí Gustavo Forero tuvo la cortesía de invitarme a Medellín, que es algo que no olvidaré jamás. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Bueno, yo comparto lo que habéis dicho, evidentemente, sobre los límites, aunque haciendo un poco de abogada del diablo, de mosca cojonera, que a mí esto me gusta mucho. Es verdad que los límites a veces es lo que define que podamos ser creativamente ortodoxas y nos tengamos que ceñir a unos carrilitos, pero también la existencia de límites es lo que nos hace poder ser rebeldes, heterodoxas e insumisas. Entonces digo, pues oye, a lo mejor tener algún límite para poderlo destrozar es algo que no está mal del todo, pero en cualquier caso eso es una postura epatante y de mosca cojonera. Yo cuando me aproximo a la novela negra, en realidad lo hago un poco como lo hizo Vonnegut a la ciencia ficción. Cuando a Kurt Vonnegut le preguntaban, ¿usted escribe ciencia ficción? Decía, pues no sé, yo escribo novelas y uso la ciencia ficción. Yo tengo la impresión de que todas nosotras hacemos un poco eso. Queremos escribir una novela y para escribir esa novela pues tiramos de diferentes códigos discursivos, tiramos de diferentes mimbres, usamos algo que nos conviene que tiene que ver con la novela negra, algo que nos conviene que tiene que ver con el género de terror o con la ciencia ficción o con el costumbrismo en un momento dado. Y con todas esas referencias pues construimos un mundo, construimos una atmósfera que para que sea negro, como ha dicho Berna, yo creo que tiene que hablar de víctima y verdugo, tiene que hablar de violencia, al mismo tiempo como hablas de las víctimas y los verdugos y la dialéctica que se establece entre los dos conceptos, estás hablando de vulnerabilidad, porque claro, cuando hablamos de lo negro parece que hablamos de cosas violentas, estamos hablando muchas veces de la vulnerabilidad, de la falta de privilegios, de las desigualdades. Y precisamente yo creo que estamos trabajando con un género que desde el punto de vista moral y político aborda esos límites difusos. Por eso seguramente nos gusta tanto Patricia Highsmith, porque Patricia Highsmith es capaz de darle totalmente la vuelta a las convenciones. Y luego yo personalmente, pues y esto sí que es una cosa muy particular, yo empiezo a jugar, como muy bien ha dicho Berna, con la novela negra y a aproximarme casi paródicamente a la novela negra, porque a mí me interesa lo que la novela negra tiene de testimonial y político. Y entonces yo entiendo que la novela negra se bestseleriza, la novela negra se convierte en un género excesivamente comercial, únicamente movido por unos intereses que tienen que ver con el mercado y con el mercado del entretenimiento y la venta de las emociones, y entonces yo decido empezar a ponerme rebelde y a querer sacar los pies del tiesto porque quiero recuperar esa imprevisibilidad, ese decir las cosas en un texto literario que haga que el espacio de recepción se pregunte qué está diciendo esta señora por cómo lo dice. Y que ese ejercicio, que es un ejercicio también de violencia,
pues sea una manera de intervenir en el espacio público. La novela negra interviene en el espacio público, yo creo, en dos niveles. Por una parte, por los temas que aborda, porque habla del tema de eso, del precio de las patatas, la desigualdad, la muerte, todas estas cosas, los feminicidios y estas cosas tan atroces, pero también lo es porque plantea la posibilidad de salirnos de los límites de un discurso que es intrínsecamente violento porque trata a los lectores y a las lectoras como clientes. Y yo creo que ya no tengo nada más que decir. Yo con esto ya me voy a ir a casa. Bueno, Elia ha pedido la palabra entonces. Sí, yo quería añadir que una muestra de lo que está diciendo Marta es precisamente el hecho de que somos 4 las mujeres que estamos aquí. Hace 25 años, cuando yo empecé a venir a la Semana Negra, la presencia de mujeres era mínima. Éramos a lo mejor un 10%. Y en las novelas, las mujeres que aparecían, aparte de ser siempre jóvenes y guapas, normalmente estaban muertas. O sea, eran siempre la víctima o la secretaria o la femme fatale, o sea, la mujer que había que meter en la cárcel o algo porque era peligrosísima para los caballeros. Entonces, ya hemos roto muchas de esas fronteras, ya nos hemos salido de muchos de esos carriles simplemente con escribir, con tener voz, con dar voz a otras mujeres en otras circunstancias, crear otros papeles femeninos. Hemos hecho muchas más cosas, pero yo pienso que eso ya pues, es un buen paso para demostrar que es eso, que somos muy chulas y que hemos podido demostrar que hacemos cosas igual que los hombres o mucho mejor. Yo no quería hacer mucho hincapié en ese hecho, pero es evidente, ¿no? Estaba acompañado de 4 mujeres, no lo he subrayado, pero es muy importante y Cuidadito. Claro. Y en efecto, hace unos años aquí no estarían 4 mujeres con un hombre. Bueno, pero debo oponerme a todo lo que dicen. Esta lucha de ustedes en contra de la palabra frontera no es tan radical. Yo creo que hay cosas que se mantienen, cosas que parecen automatismo, pero que estamos repitiendo los escritores, y creo que una de ellas es la figura del detective. ¿Acaso no es esta una frontera? ¿No es este un tópico que pretendemos mantener cuando escribimos, la figura del investigador? Eso es una pregunta, ¿no? ¿Por qué en las novelas de ustedes esta figura perdura? ¿No es este también un límite del género? Bueno, vamos a ver. En la de Claudia yo creo que no hay varios que van tomando ese papel, ¿no? Pero, bueno, posiblemente 1 o 2 más, pero, bueno, toman ese papel, es cierto. O sea, que tienes razón, vale. Entonces, claro, es lo que he dicho, o sea, hay 2 palos y hay que meter el gol, y alguien tiene que meter el gol. O sea, quiero decir que los palos podemos trampear en boca de Marta, que parece una psicópata de la rebelión. Vamos a abrir los palos para ampliar la portería o cerrarlos o la canasta. O sea, lo que hemos dicho, ¿no? Vale, ¿es fútbol o es baloncesto? Pero igual baloncesto, fútbol junto, pues no se puede, ¿no? Entonces, vale, hay que meter el gol, hay que meterlo en un sitio, es decir, hay un crimen, hay un enigma y hay que resolverlo, ¿no? Esto sigue siendo la regla básica de cualquier novela criminal, sea de la etiqueta que sea, ¿no? Entonces, el papel de ese detective, pues es verdad que bien puede ser una policía, por ejemplo, en los casos de mi comisaria Ruiz, tu caso también reciente es una policía, aunque está en Viena, digamos, haciendo una excedencia, un trabajo distinto. En el caso de Marta es una antropóloga, ¿o qué? No, ella una excavadora de fosas. Paula Quiñones es inspectora de Hacienda. Eso, lo que pasa es que en sus ratos libres se dedica a esto de investigar dónde están las fosas. Había olvidado el detalle, es verdad. No es policía, pero está investigando. Y en el caso de Claudia, varios van asumiendo ese papel, ¿no? 2, 3 muy destacados. Es decir, que sí, ese papel lo debe, hay una víctima y alguien tiene que luchar por encontrarlo. Es decir, al final alguien tiene que coger el balón y meterlo en la portería, ¿no? Sí, adelante. Yo creo que se trata sencillamente de encontrar dentro de la narración una figura que sea el lector, pero dentro del mundo de la fábula.
O sea, el lector, lectora, cuando se le presenta un enigma, cuando hay algo que quiere saber, cuando hay un secreto, cuando está uno buscando la verdad, suponiendo que exista una cosa tan abstrusa como la verdad, el lector, la lectora que quiere saber, necesita que haya alguien, un sucedáneo suyo dentro de la fábula, que vaya descubriendo lo que pasa. Entonces hay veces que hay 2 o hay 3 que van aportando diferentes piezas, hay veces que solamente hay una persona, hay veces que se trata de diferentes puntos de vista que todos juntos dan una verdad, y por eso no podemos prescindir de esa figura del lector in fábula. Voy a ello. Bueno, vamos a ver, yo es verdad que siempre hay un personaje dentro de este tipo de novelas que se encarga de, además solapándose muchas veces con los lectores y con las lectoras, de desentrañar la madeja. Hay una cosa que ha dicho Elia que a mí me interesa mucho y que probablemente también caracteriza eso que llamamos novela negra o como sea, que es la confianza en la búsqueda de la verdad. En una época en la que en la literatura, yo creo que dentro de lo que es la ideología dominante sobre la literatura, prevalece el relativismo, el desdibujamiento de los límites, el plantearte la idea de que toda la realidad son ficciones, así muy borgianamente. En la novela negra, y eso también es muy político, hay una confianza en la posibilidad de desentrañar una verdad, aunque sea una verdad parcial, aunque sea una verdad dolorosa, aunque la lucidez te lleve al territorio del dolor, ¿no? Entonces, alguien tiene que llevar la lámpara. Y es verdad que ese alguien que va llevando la lámpara, y la lámpara puede ser su destrucción, pues se disfraza de distintas maneras. Puede ser un periodista, puede ser una comisaria, puede ser una vidente, puede ser una inspectora de Hacienda de vacaciones que se va allí a desenterrar fosas de la guerra civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que es un punto de referencia. Concretamente en la trilogía que yo he escrito, que es Black, 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 Un buen detective no se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas, se produce un desgrasamiento de la figura del detective y de los elementos detectivescos poquito a poco, ¿no? Porque al principio es verdad que el detective Arturo Zarco es una vuelta al calcetín de lo que un detective hard-boiled debería ser, del mismo modo que Olmo es una vuelta al calcetín de lo que debería ser una femme fatale. Es un efebo homosexual de 19 años que despierta el deseo de este señor. Pero al final, en Pequeñas mujeres rojas, es más difícil reconocer los elementos del negro. Claro, yo creo que eso es algo voluntario, porque a mí personalmente cada vez me interesan más las hibridaciones, los lugares poco confortables, pues eso, la poca posibilidad de hacer hipótesis que te lleven por buen camino. Bueno, quizás vos vas a coincidir conmigo, que venimos de países latinoamericanos, nos cuesta bastante más armar la figura del detective desde cualquier institución, ¿no? Pensar un policía, que digamos que nosotros sabemos que han estado metidos en un montón de crímenes en nuestros países, y ponerlo como el detective que va a salir a investigar, o la detective, como en el caso de Berna, una detective Ruiz, y hay que convencer al lector de que es honesto, de que va a averiguar la verdad, que no va a recibir una coima y se va a ir para la casa y va a hacer otra cosa, que no va a cajonear papeles. Entonces, a veces los escritores preferimos elegir otro personaje, así no tenemos que dar tantas explicaciones, y terminamos poniendo de detectives a una ama de casa, a un escritor, a distintas personas que buscan la verdad. Walsh, acá hay uno de los premios que se llama Walsh, justamente por Rodolfo Walsh, decía en la época justamente de la dictadura, si ya no puede haber justicia, por lo menos que haya verdad. Y un poco la novela policial venía a eso, a devolverle a la gente, bueno, si no hay justicia, que haya verdad. En un principio la novela además terminaba con que el asesino iba preso, ahora ya no llegamos hasta ahí, pero digamos hace tiempo terminaba con que además iba preso. Y él habla de la búsqueda de la verdad, y yo
me interesa eso y me interesa, como hablaron ellas, de buscar la verdad en la novela, pero también reflexiono mucho sobre algo que dijo Piglia, que fue premio Hammett, creo también, ¿no es cierto?, de este festival, con Blanco Nocturno, y justamente lo dice en esa novela, que a veces no se llega a la verdad. ¿Y qué hacemos si no se llega a la verdad? Y entonces él habla de la conspiración paranoica y de la incomodidad que genera el no saber. Vieron que aparece un caso policial en los sucesos, le llaman ustedes, ¿no? Y uno enseguida empieza a especular, seguro que fue este, seguro que fue el otro, y estás desesperado porque alguien te diga quién fue. Y te tranquilizás cuando alguien te dice quién fue, y la incerteza es muy difícil de soportar. Y Piglia dice que entonces uno necesita que el policial te diga eso, pero él luchaba contra esa certeza, y en Blanco Nocturno experimentó eso, que también ganó en este festival, ¿no? Esa cosa de que no sé cuál es la verdad. Y eso, sobre ese punto, yo he reflexionado mucho en los últimos meses, porque creo que es una de las cosas que más nos ha costado tolerar en la pandemia, que es la incerteza, el no saber dónde está la verdad, el no saber si la vacuna va a ser o no efectiva, que ahora por suerte sabemos que sí, pero digo, no saber si va a llegar la vacuna, si la vacuna va a ser efectiva, si nos va a llegar a nosotros antes de que nos enfermemos, y si nos enfermamos vamos a sobrevivir, un montón de cuestiones, que cómo vamos a salir de esto, que cuándo se va a terminar, ahora seguimos pensando, bueno, ¿cuándo se va a terminar? Y entonces todas esas incertezas, hace 1 año y medio que vivimos en estado de incerteza y de conspiración paranoica, como diría Piglia, tratando de encontrar una verdad que no sabemos del todo dónde está, y por eso esto de su reflexión sobre el policial me hizo acordar mucho a lo que nos vino pasando estos últimos meses, y lo quería compartir, aunque no tiene que ver exactamente con la pregunta. ¿Puedo decir una cosa a propósito claro. de lo que ha comentado Claudia? Porque me interesa mucho. Oye, aquí también tenemos comisarios corruptos y figuras turbias. Me estaba acordando, por ejemplo, de Villarejo, que merece varias novelas. Y luego me he acordado también de algo que concierne directamente a Gustavo. Yo recuerdo que cuando a él lo conocí, tú hablabas de la anomia, hablabas y yo no sabía lo que era esto de la anomia, y si me confundo me corriges, pero es como la falta de leyes, de marcos legales que convierten las sociedades en junglas donde pues, lo que impera es la violencia, y creo que eso también está en el trasfondo de la novela negra. Y respecto a Blanco Nocturno, claro, es que Blanco Nocturno, hasta desde el título, es ya un juego de palabras que es un oxímoron, porque está haciendo alusión al blanco nocturno, a un objetivo contra el que disparar, pero es blanco y es nocturno. Es lo blanco y es lo negro. Y Piglia tiene una consigna todo el rato que es hay que fijarse, y juega con esas imágenes que tú las miras y al mismo tiempo o son un conejo o son un pato, según cómo las mires, y con la simultaneidad de realidades, la posibilidad, de realidades simultáneas, y con la diferencia que existe entre lo real y lo verdadero. Entonces, todo ese mundo aparentemente filosófico tan complejo, yo creo que está en la novela negra, y que es absolutamente maravilloso. Bueno, muy interesante esto, porque me enfrenta con los estudios literarios que yo he hecho. Gracias, Marta, por recordarme ese tema de la anomia. La anomia es la ausencia de ley o la falta de aplicación de la ley en un momento dado. Y como ha dicho Claudia, en los países latinoamericanos estamos muy acostumbrados a eso. Yo creía que era en Colombia, y después me di cuenta de que era en toda América Latina, y después me di cuenta de que era en toda España, pero es que me di cuenta que era en toda Europa y en el mundo entero. El nivel de impunidad del mundo es impresionante, el nivel de investigación de delitos es ínfimo para la cantidad de crímenes que se cometen a diario. Y en ese sentido les quería preguntar una cosa que tiene que ver con lo que ha dicho Claudia de incertidumbre. ¿Ustedes piensan que la novela, que es otra de las posibles fronteras que tiene el género, ha prescindido últimamente de la sanción? Piensen que en el siglo XIX le presentaban a uno un crimen y el lector estaba acostumbrado, esperaba de hecho que hubiera al final una resolución del crimen, hubiera una sanción y quedaba tranquilo. Yo creo que el lector moderno ya no está en esa dinámica. Yo creo que el lector moderno sabe que una sanción en la vida cotidiana es muy, muy improbable. Entonces les pregunto, ¿ustedes piensan esas cosas relativas a la sanción cuando escriben esas maravillosas novelas tan premiadas? Elvia. Yo pienso que hay dos elementos que tienen que ver. Un elemento pertenece a la realidad
como bien decías, que estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde no siempre el culpable paga su crimen y ya nos vamos acostumbrando, y como queremos hacer novelas que reflejen la realidad en la medida de lo posible, pues tomamos esa posibilidad de que en algunos casos el crimen se resuelve en el sentido de que se sabe cómo pasó, pero no hay castigo. Pero también hay un elemento que es un elemento pura y simplemente narrativo, perteneciente a la tradición. Cualquier escritor o escritora conoce la tradición del género en que trabaja y quiere aportar algo, quiere hacer algo nuevo. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, toda la serie de detectives que fueron apareciendo después de Sherlock Holmes, pues primero había uno que era muy racional, luego había otro que era más intuitivo, luego había otro que cultivaba orquídeas, luego había otro que no se movía nunca de su apartamento, porque cada uno quiere hacer algo más, algo propio. Y poco a poco hemos ido pensando, bueno, ¿por qué siempre hay que castigar al culpable? Si en la vida no se da, podemos mantener un final más o menos abierto, podemos hacer que se salve, que se vaya a un paraíso fiscal y se dedique a ponerse moreno en las Seychelles, por mucha gente que haya matado antes. Y pienso que las dos cosas tienen influencia en las novelas. Siempre hay elementos que vienen de lo puramente literario y otros que vienen de lo sociológico, de la realidad, en mi opinión. Yo me lanzo porque la pregunta que has hecho es muy interesante, porque, fíjate, aparte de que ya no esperemos que haya sanción para el culpable y veas cómo el malo o la mala va de la oreja a la cárcel y es ejemplarmente castigado por un mundo que está bien hecho, el problema es que lo que tenemos es la percepción de que el mundo está mal hecho. O sea, nosotros ya no podemos escribir novelas como Conan Doyle, con un personaje como Sherlock Holmes, para el que la investigación criminal es un pasatiempo y si no se echa al opio o al violín porque se aburre y no tiene ningún tipo de repercusión moral, ni de culpa, ni de nada, porque bueno, el asesino va a la cárcel y punto pelota. O sea, vivimos en un mundo turbio, vivimos en un mundo, que es muy difícil a veces establecer la frontera esa de la que hablábamos antes entre el bien y el mal. Vivimos en un mundo donde a veces las víctimas son culpables. Y esto lo trabajaba Agatha Christie en sus novelas. O sea, la víctima al final era víctima porque se merecía ser víctima y la comunidad se vengaba y se cebaba sobre esa víctima. Y ahora, en este momento, una de las cosas que más creo nos tienen sensibilizadas a las mujeres y a las mujeres feministas es cómo se culpabiliza a las víctimas. Las muertas en los casos de feminicidio, las mujeres violadas, esa culpabilización de la víctima. Entonces, creo que en las novelas negras se recoge esa idea de que el mundo está mal hecho y que, por tanto, quizá la sanción que estamos esperando sea una sanción reprobable, corrupta, injusta. Y entonces, claro, nos movemos en esos terrenos terribles. Y luego hay otro caso que es muy interesante, que aparece también mucho en el mundo de estas novelas, que es cuando el asesino es el narrador, y vuelvo otra vez o el personaje fundamental, como en el caso de Ripley, y entonces lo que experimentas es una complicidad con el asesino, con el que vulnera la ley en un mundo que te resulta profundamente antipático, insisto, y que está mal hecho, ¿no? Entonces, claro, ese poder sancionador de las novelas del siglo XIX ya es casi imposible, ¿no? Berna. Bueno, es complejo esto, ¿no? No sé si puedo añadir algo más a lo que, o sea, más, iba a decir inteligente, seguro que no, pero quiero decir que algún ángulo más a lo que habéis dicho, que estoy completamente de acuerdo. Voy a intentarlo un poco. Creo que se trata de resolver, de ofrecer una verdad, de ofrecer la verdad. La verdad. Nunca es posible toda, pero en la medida en que sea la máxima cantidad, la máxima dosis posible, lograremos una satisfacción narrativa, desde un punto de vista narrativo del lector. Estoy pensando en la novela de Marta, que es realmente de una estructura asombrosa, de envergadura muy rica, como, bueno, no lo podemos decir, ¿no?, por si no lo habéis leído, pero hay un punto en que el detective es el narrador, la narradora en este caso, ¿no? Hay una omnisciencia ahí que va apoderándose de todo
Y es, o sea, realmente es voluptuosa esa construcción literaria, ¿no? En el caso de Claudia, por ejemplo, esa verdad se va logrando de forma coral, ¿no? Hay unos 5 o 6 episodios, no sé si 6 o 7 puntos de vista que se van complementando hasta formar el escenario completo, ¿no? Entonces, bueno, al final las novelas tratan deben, yo creo, o intentan conseguir esa verdad o la máxima dosis de verdad. Y a veces se logra capturar al culpable, a veces se ha muerto, debe haber sorpresa siempre, ¿no? En qué película que veáis o libro que leáis. Tengo una amiga que empieza las novelas negras siempre por el último capítulo, se lee el último capítulo y entonces, o sea, ahí ve quién es el asesino y tal, dice, y ahora vamos a ver cómo han conseguido esto. Y me resulta muy curioso, no conozco más que a esta amiga. Pero quiero decir que al final una novela es un pacto con el lector, ¿no? Un pacto primero de entretenimiento, o sea, no estamos hablando tampoco de una misión social que supere lo que debe ser una novela, que es entretenimiento, aprendizaje, ¿no? Supongo que leéis, como yo, para entreteneros, pero para aprender. Hay un pacto, hay un contrato, digamos, de escritora a lectora y lectores, ¿no? Y en ese contrato tú le estás diciendo, bueno, pues uno vende solomillo, uno pan, uno magdalenas, yo le estoy ofreciendo una verdad, un entretenimiento y una verdad, que va a ser lo más aproximada para resolver los enigmas que hay aquí sobre la mesa. Ahora, ¿que voy a capturar al culpable? Pues usted no lo va a saber hasta el final, porque imagínate que todas las novelas tuvieran el mismo canon y ya todo el mundo supiera que se va a resolver, ¿no? Tiene que haber muchas dosis de sorpresa y de vericuetos que hacen las cosas fáciles o difíciles, ¿no? Y me parece muy interesante lo que habéis dicho de la victimización. O sea, ¿cuántas veces todavía vemos si han violado a alguien, si han, o sea, trata, prostitución? Bueno, ya, pero es que vino aquí ya sabiendo a lo que venía. Joder, bueno, igual sabía que iba a un local, pero pensaba que en 6 meses iba a tener papeles. O sea, todavía vemos mucha culpabilización de la víctima, algo habrá hecho, que es una materia literaria de primera, por supuesto, puesto que es una materia social de basura, ¿no? No sé, Claudia. Bueno, creo que hablaron de todo. Voy a agregar 2 cosas que se me ocurrían mientras las escuchaba. Hay un libro de Chandler que se llama el no sé qué arte de matar, ¿no? El arte de matar. Y es un librito donde él da características de las novelas policiales. Y yo muchas veces uso en las charlas una de las últimas frases, que no la voy a poder decir de memoria, pero él decía, yo escribo policial porque en el mundo en el que vivo el juez es corrupto, el policía hace contrabando y el que está en un juzgado dando su testimonio a lo mejor se arrepiente porque tiene miedo después de que también lo agarren a él. Y entonces da una serie de elementos por los cuales a él le interesa hacer novela policial que tiene que ver con la realidad y con la vida donde no hay justicia y donde no hay castigo para muchos de estos, ¿no? Sí, a lo mejor a un asesino lo agarran y lo ponen preso, pero a todos estos que estaba nombrando en ese largo párrafo que él hace una enumeración, no. Entonces, me parecía interesante eso, ¿no? Escribo porque pasa todo esto en la realidad. Y me hizo acordar también que en la Argentina nosotros tenemos una frase que lo usamos mucho cuando hablamos de los desaparecidos, cuando hablamos de los muertos de la AMIA, que es una mutual judía que pusieron una bomba y murió un montón de gente, y otros crímenes, también con los crímenes de los feminicidios, que es memoria, verdad y justicia. Y son 3 palabras que para mí tienen que ir de la mano, ¿no? Y por eso, bueno, la novela de Marta a mí me conmovió tanto, porque tanto tiene que ver con la memoria, que es una palabra que no usamos hoy en esta charla. Para que haya verdad y justicia tiene que haber memoria, que es lo primero, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la novela de Marta? Que si hay memoria y llegamos a la verdad, hay muchas de las personas involucradas que ya se murieron, ya terminaron su vida, ya pasaron sus cosas a sus nietos o lo que sea, y justicia no va a haber. Ahora, igual tenemos que buscar la memoria y la verdad, ¿no? Si podemos hacer justicia y puede haber castigo, completamos ese trío que es importante, pero si no, igual nos merecemos la memoria y la verdad, ¿no?
Bueno, yo sé que no hay fronteras en la novela negra, sin embargo hay una idea que puedo resumir de lo que he oído, y es que estamos incómodos con este mundo. Realmente es que esa es como la frontera del género, ¿no? Todos pensamos que este mundo está mal hecho, como ha dicho Marta, ¿no? Y este mundo mal hecho, eso sí es ya lo que yo he investigado, es podemos relacionar este género y las fronteras de este género con el sistema, y si es así, con el sistema capitalista. ¿Es justamente el sistema capitalista lo que nos tiene tan incómodos? Yo especulo que sí. ¿Tú crees que en los países donde no se vive el capitalismo no hay crimen? O sea, ¿tú te imaginas que en la Unión Soviética, en Corea del Norte, en Cuba, se vive en una sociedad maravillosa, idealizada, donde nadie mata a nadie, donde todo el mundo es maravilloso y encantador? No te lo puedes creer. ¿Te lo crees? ¿Tú piensas que sí? No, yo creo que forma parte de la naturaleza humana, la maldad, es absolutamente así, ¿no? Y la vemos, pues un señor acaba de ahogar a sus 2 niñitas en Tenerife, otro les puso a la barbacoa ahí en su casa, el Bretón, en Galicia más cerca le fueron dando pastillitas a la niña hasta que se murió. O sea, la maldad está entre nosotros, está en nosotros y entre nosotros, y forma parte de la naturaleza humana. Estoy recordando, yo que he vivido en Rusia, y la anterior charla, no sé si de los que estáis aquí estabais en la anterior, que hablábamos de la Unión Soviética, hubo un criminal como de 77 crímenes que detuvieron al final, y o sea, había asesinos en serie, o sea, no tiene nada que ver con el capitalismo. Hombre, es verdad que nuestra sociedad es tan desigual, tan brutalmente desigual, que en esa desigualdad hay pliegues para muchísimos abusos, y abusos que en una supuesta democracia donde funcione la justicia, etcétera, etcétera, creemos que no deben ocurrir, pero claro que ocurren, ¿no? Y ese es nuestro territorio, ahí es donde sacamos salivilla y atacamos para escribir, ¿no? Yo aquí discrepo un poco de mis compañeras. Yo creo que, bueno, que sí, que existe la maldad humana, pero que hay coyunturas y que hay formas de organización social y política que por esa manera de abrir las brechas de desigualdad pues propician más la violencia, el crimen, la respuesta agresiva. Entonces, a mí normalmente me interesa la indagación de las novelas negras en torno a la maldad humana, pero lo que más me interesa es cómo se pueden hacer análisis críticos del sistema en el que estamos viviendo. Y yo es que estoy viviendo en este. Y me paro a analizar y hacer el diagnóstico literario de las cosas que pasan en este. Y entonces me doy cuenta de que la violencia, más allá de la violencia que tiene que ver con la sangre y con los degollamientos y con los asesinatos, la violencia es un desahucio. La violencia es una nómina precaria. La violencia, vivimos esa violencia cotidiana, y yo creo que esa violencia sistémica se cuela en nuestros hogares, se cuela en nuestras casas, y esas son las historias que yo cuento. Cómo lo personal es político. Esta consigna de Kate Millett que utilizamos para el feminismo, yo la aplico a casi todos los espacios de la vida. Cuando estoy hablando de la literatura, hablo de las cosas pequeñas como un poco consecuencia o representación de las cosas grandes de ese sistema en el que yo vivo, que a mí me parecen intrínsecamente injustas. Y también creo que la literatura tiene cierta capacidad para intervenir en la realidad. O sea, creo que la literatura se inspira en la realidad, bebe de la realidad, pero al mismo tiempo la literatura construye realidad. Y en ese sentido yo soy más optimista que Berna. Creo que la palabra literaria es entretenimiento, es aprendizaje, pero yo quiero creer que también es que metabolizamos esas extrañas verdades de la literatura, y esas cosas que metabolizamos de la literatura nos sirven para reformular nuestros prejuicios y para volarnos la cabeza a veces en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo escribo por eso. A mí me interesa escribir por eso. A lo mejor es una manera muy ambiciosa de abordar la literatura, pero a mí me gusta verlo así. Me gusta verlo con ese optimismo.
Yo diría, digamos, por supuesto que hay crímenes en todas partes, seguro, pero cada sociedad da el tipo de crimen que esa sociedad tolera, ¿no? Y nosotros, en esta sociedad, que es, como dice Marta, la que conocemos, escribimos de los crímenes que se toleran en estas sociedades y que son los que se dan cotidianamente. Yo siempre doy como ejemplo, no sé, en Argentina, que venga un tipo con un arma y se pare en la ventana y mate a todos los chicos que están en un colegio, y es raro, pero en Estados Unidos no, porque se venden armas. Entonces ese sistema propicia que si cada uno puede ir al supermercado y comprar un arma, mate gente de una manera, y a lo mejor en Corea lo matan de otra, o en China, o en algún país africano que yo desconozco, por eso no puedo escribir de eso. Que el capitalismo propicia crímenes, no tengo dudas, porque la desigualdad siempre va a provocar crímenes, y sobre todo va a provocar los crímenes que se esconden detrás del crimen, ¿no? Cuando Markaris, cuando habla de la crisis griega, levanta la mano, viene un inmigrante y en la página 2 te dice yo la maté, decís se terminó la novela, pero después la novela es para ver por qué ese inmigrante que trajo una familia en un barco y que no la dejaron vivir en ese lugar y la tiene escondida y hacinada en un cuarto con otras familias, encontró la oportunidad de matar a alguien para salvarlos a ellos y inmolarse él. Y eso es el sistema capitalista. En otros sistemas se inmolan de otras maneras, se prenden fuego, se hacen bonzos. Yo ese no lo puedo contar porque no lo conozco. Y ya que somos todas mujeres, que nos quejamos siempre del patriarcado, el patriarcado que conocemos también es el patriarcado capitalista, es el patriarcado que hace que trabajemos gratis y que hay mucha tarea hecha por las mujeres que no se pague, porque al capitalismo le viene muy bien que no se pague. Entonces, bueno, es cierto, en todos lados hay crímenes y demás, pero cuando nos ponemos a contar, generalmente nos aparecen los que suceden más cerca nuestro, que son estos, ¿no? Sí. Bueno, como ven, podríamos quedarnos aquí. Qué alegría conversar con ustedes. Echo de menos que esto no sea más largo, ¿no? De verdad que son entrañables las cuatro. Me siento un privilegiado. Entrañables, no sé Hasta yo, que no las conozca. No, ha sido de verdad un placer. Muchas gracias y espero que haya otra oportunidad como esta. Gracias.